Muy buenas noches, amigos. Somos Chivas, la verdad oficial. Pues estamos aquí listos para platicar de un tema que no es menor, un tema que por eso estamos haciendo este en vivo, porque tiene principalmente que ver con una conducta bipolar, principalmente de los medios de comunicación tradicionales y también de la afición. Es algo que queremos tocar el día de hoy, porque como lo hemos venido diciendo, creo que como aficionados nos merecemos información veraz y además eso nos va a permitir con esta información pues tomar una conducta más acorde a esa información. Pero antes de iniciar les queremos solicitar a toda la gente, como también aquí ya está Juan Carlos Carvajal, como cada vez que tenemos aquí nuestros programas. Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Saludos, Mauricio y Mercedes, feliz jueves, siempre apoyando desde California, arriba las Chivas, estimado Juan Carlos, y muchísimas gracias por siempre darnos tu apoyo. Y bueno, pues a la gente que se está conectando, los invitamos a que le den like si están acá por YouTube, y también que abran ahí todos los comentarios que quieran, que pongan todo lo que están pensando respecto al tema en cuestión. También que se suscriban al canal o que le den me gusta ahí a las páginas. En fin, todo esto con la finalidad de que la comunidad de Somos Chivas, la verdad no oficial, vaya creciendo más y más y más. Una cosa que hemos reflexionado mucho aquí en el canal, se los quiero compartir, porque pues ya tenemos una década de existencia y siempre hemos estado con la tentación de convertirnos en páginas como las que ustedes pueden observar en las redes sociales, de estas páginas que lo que buscan son los clics, los likes, las suscripciones de manera muy superficial, por decirlo menos. No es sencillo, de repente, con un crecimiento orgánico en las redes sociales, el ir construyendo una comunidad acorde a la filosofía, al pensamiento de este canal, que precisamente está fundado en varios principios. El primero, que es un canal de aficionados para aficionados. El segundo es darle la voz a todos aquellos que quieran decir algo respecto a las Chivas. El tercero es nunca generar controversia ficticia y pues obviamente a través de fake news, con mentiras, para que se enganchen la audiencia y entonces con eso motivar el tráfico y con eso tener una exposición tanto en YouTube o en Facebook. Créanme que no es sencillo el mantenerse con una línea editorial de esta naturaleza, porque obviamente quisiéramos nosotros tener un crecimiento exponencial y obviamente esto trae como consecuencia una visibilidad mayor. Pero les quería dar esta explicación al inicio de este video, porque precisamente todo lo que ustedes han escuchado en este canal es un pensamiento razonado, fundado. No somos dueños de la verdad, es igual que otro de los principios que tenemos, es el decir siempre esta parte importante. Nosotros no nos creemos tener la verdad absoluta, pero sí lo que les ofrecemos a la gente que nos hace favor de vernos y seguirnos es poder tener una reflexión fundada, y lo tratamos de hacer profunda para que ustedes tomen en consideración esta información y saquen su propio juicio. Este es el tercer video, o cuarto me parece, en donde hemos abordado la situación respecto a lo que ha venido desarrollándose en el proyecto de Chivas con Gago. Siempre nosotros hemos sido, tanto Mercedes como yo, personas que por la experiencia de vida, la vida futbolística y solamente también por edad, consideramos que la inmediatez de los proyectos futbolísticos no nos han conducido a nada. Hemos visto cómo en la era Vergara, nada más de la pura era Vergara hasta la fecha, pues hemos tenido, no sé, más de 25 entrenadores y otro tanto de directivos que nunca han podido establecer un proyecto que pueda ser lo suficientemente, no solamente atractivo futbolísticamente, sino que nos dé los resultados que nosotros esperamos. Si en 2 décadas con la familia Vergara hemos obtenido solamente 2 títulos,
parte de la problemática ha sido precisamente esa, que en este sentido nosotros como aficionados, que también participamos en este pensamiento bipolar, de un día para otro queremos que las cosas se lleven a cabo y que den resultado. Y esto lo que ha traído como consecuencia precisamente es todo lo contrario. Son proyectos demasiado cortos y que generan precisamente más problemas que soluciones. Entonces, nada más les hablo de la etapa Jorge Vergara, que muchos de ustedes la conocen. Pero desde luego que eso pasó con la anterior de Martínez Garza, en paz descanse, que también solamente pudo obtener un solo título. ¿Y qué les digo de épocas anteriores donde el equipo de Chivas a veces ni siquiera tenían para poder pagar el hotel en donde se hospedaban en las concentraciones? Entonces, sí es muy importante iniciar con esto, porque el fundamento de nosotros, de Mercedes y un servidor, de darle la oportunidad a las diferentes directivas de que se puedan consolidar proyectos sólidos una vez presentados, pues tenemos que ser garantes nosotros como aficionados de tener la tranquilidad para esperar a que se vayan dando los resultados. Particularmente, soy de los que piensa que los proyectos respecto a la formación de jugadores, pues se tienen que dar varias temporadas de tranquilidad para que los jugadores se vayan potenciando y se vayan obteniendo resultados. Sé que hay gente que dice que es necesario invertir y traer a 3 o 4 refuerzos importantes y que haciendo esa inversión se va a resolver. Y yo aquí he puesto varios ejemplos en donde no necesariamente con la inversión se ha podido amalgamar a un equipo con esa pequeña estructura de gente externa y las fuerzas básicas. Todo el tiempo, desde los 55 años que yo llevo de irle a Chivas, casi 56, lo que hemos podido constatar es que el futbolista mexicano le cuesta mucho anotar goles. Y Chivas siempre ha invertido en centros delanteros nacionales, no solamente en la inversión de generar centros delanteros propios, sino también traer externos. Y de externos les comento que han estado de los centros delanteros más cotizados del mundo del fútbol. Voy a empezar con uno, que es Víctor Rangel. Víctor Rangel en los años 70 estuvo en la selección olímpica. Él estaba al lado de Hugo Sánchez, tenía por el lado izquierdo como extremo Hugo Sánchez y del lado derecho a Héctor Tapia. Y Víctor Rangel era así como que la posibilidad de resolvernos el problema de la falta de gol, situación que no fue real en términos del volumen de goles que necesitaba Chivas. Un poquito antes de él, habíamos contratado a el Centavo Muciño, a Octavio el Centavo Muciño. Él venía de Cruz Azul y lamentablemente fue asesinado en un antro porque, bueno, pues la ciudad de Guadalajara siempre ha sido un problema para los jugadores que llegan allá. En el caso de Víctor Rangel, Chilango, y en el caso de el Centavo Muciño también. Y la adaptación no es sencilla porque además pues hay un dicho que dicen allá en Jalisco: mata un chilango y a las patria. Es difícil la integración, pero bueno, en el caso de Muciño lamentablemente fue asesinado de esa época de los 70s, pero después contratamos nada más y nada menos, bueno, por obvias razones, al no haber sido muy no tuvo mucho tiempo de presencia el Centavo Muciño por lo que aconteció, pues no nos resolvió el problema. Luego fuimos capaces de contratar a Jaime Pajarito, por ejemplo, que él venía del Atlas. Jaime Pajarito, que también había tenido una cuota goleadora pues, importante ahí con el Atlas, pero tampoco llegó a ser la solución. De hecho, él se quedó posteriormente como entrenador en Fuerzas Básicas. Y bueno, pues en aquel entonces siempre ha estado arraigada la animadversión entre Chivas y Atlas. Fue también una contratación pues complicada, porque pues, él venía del Atlas y todo. Tampoco nos resolvió el problema. Y me salto para no hacer toda una lista enorme de centros delanteros, de gente externa que se contrató, y pues ahora de los comentaristas que ustedes escuchan,
y que son los severos críticos del fútbol mexicano y que no son productivos y que no meten goles y que no tienen personalidad y que les falta autoestima y que tienen problemas psicológicos los jugadores. De todos ellos, les nombro quienes estuvieron en Chivas: Luis García, Ricardo Peláez, Carlos Hermosillo, Jared Borghetti, nada más para que nos demos cuenta del nivel de inversión que en diferentes momentos Chivas ha hecho para tratar de solventar precisamente la falta de gol. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que es el tema del día de hoy de Gago? Precisamente en este canal dijimos, ahora que empezaron con el rollo de que hay crisis y que el equipo, a ver, teníamos nosotros que estar separando precisamente todo esto que conlleva la eliminatoria de la Conca Champions, y lo dijimos desde un inicio. Hay que separar lo que es la eliminatoria de la Conca Champions con el campeonato de liga. Que los dos juegos que tuviéramos con el América de la Conca Champions no fueran parte del análisis de la revisión para decir que se suspende este proyecto, porque habíamos iniciado en 5 o 6 juegos bien, luego vino un declive y no se acumuló con los juegos ahorita de la Conca Champions, pero que teníamos que separarlo. ¿Y por qué? Y lo explicaba yo, que en cualquier proyecto deportivo, no importa de qué deporte, pero que sea de alto rendimiento principalmente, siempre los objetivos se tienen que poner de una manera jerárquica. Y aquí lo que nos interesa más al aficionado, de los 40 millones, yo creo que, no sé, a lo mejor el 90-95%, lo que nos interesa a nosotros es alcanzar a las Huilas en el número de campeonatos de liga ganados. Nos sacan 2. Bueno, nosotros, mi aspiración obviamente es que antes de que pase a otro mundo, pues yo poder ver a mis Chivas otra vez como los tuvimos durante 50 años, con el pie en el cuello de que somos los más ganadores, con puros jugadores mexicanos. Entonces, jerárquicamente hay que darle prioridad a la liga. ¿Por qué entró Chivas precisamente a esta competencia de la Conca Champions? Pues porque llegamos a una final que lamentablemente perdimos en 35 minutos. Dicho lo cual, el anterior entrenador, que era Paunovic, que había hecho un muy buen primera temporada que nos lleva hasta la final, en la segunda temporada se le empieza a caer un poco el equipo, tiene que tomar la decisión de sacar al Pocho Guzmán de la alineación titular, que curiosamente ayer no jugó, y ahorita voy a hablar de ello. Entonces, Paunovic llega un momento en donde, por cuestión propia o por problemas internos, como haya sido, abandona el barco. ¿Y a quién decide traer, en este caso, nuestro director deportivo Fernando Hierro? Bueno, pues a Fernando Gago. Obviamente, lo que se ha venido diciendo insistentemente aquí en México, todos los comentaristas, es de que tiene que haber entrenadores mexicanos que conozcan la institución y la idiosincrasia mexicana y todo eso. Cuando empezó a ganar Gago los primeros partidos y la manera como empezó a jugar, Super Gago, Don Chingón, el mejor, Chivas está jugando muy bien. Bastó que entráramos en la crisis para que de un día para otro, en ese momento, se criticara la toma de decisión de Fernando Hierro, obviamente la de Mauri Vergara ni se diga, que porque no le interesa el equipo, que no lo ha invertido y que no es un buen dueño y que a él le gusta el cine y que le vale madre, ¿no? Vuelve a salir siempre los mismos argumentos. Y entonces pasa a ser Fernando Gago el indeseable, el que ya no debería de estar aquí por estos juegos. Obviamente el anterior de América, con el que perdemos 3-0. Y entonces empieza toda la onda futurista de, no, perdimos con León, perdemos con América, nos van a volver a golear el día de ayer y otra vez el sábado, y luego vamos a perder con Monterrey, y entonces es un desastre el equipo, sin ni siquiera haber jugado. Antes de todo eso, aquí dijimos, no importa lo que suceda, Fernando Gago se tiene que quedar. Pocas fueron las voces que de manera lógica, de manera informada de lo que es el deporte de alto rendimiento, informada de lo que es el fútbol de alto rendimiento, también lo dijeron. Entre ellos, por ejemplo, Yayo de la Torre. Entre ellos, algunos 2 o 3 comentaristas adicionales, pero paren de contar. Entonces,
esta locura que generan en los medios de comunicación, pues obviamente el aficionado se vuelve muy vulnerable al estar escuchando todo el tiempo estas sartas de tonterías y empieza a comportarse de manera irracional. Y entonces empieza a hacer ahí toda una mezcla de pensamientos y de decisiones pues, que no son las correctas. Cuando nosotros hemos visto, y aquí hicimos el análisis puntual de jugador por jugador, cuántos juegos tienen algunos de ellos en primera división, los más novatos, pues obviamente si te enfrentas a un equipo en donde sus novatos de ellos prácticamente no son titulares, pues, a ver, yo les preguntaría, el América, dentro de sus titulares, el lateral derecho, este chavo Lara, muy ganoso, muy entusiasta, jugó varios partidos, 3, 4 partidos, y le veían grandes cualidades, ya lo veían en la selección nacional, muy similar al ingreso del Chiquete. De ellos dos, el Chiquete se ha venido consolidando y Lara pasó a mejor vida. Ahí está, metido ahí todavía, pero en la parte de la reserva. Incluso su propio central que jugó ayer, ahorita que me diga el productor cómo se llama, el que traía ahí un problema en la nariz, que traía ayer ahí Ramón Juárez. Que Ramón Juárez, pues obviamente sería muy equiparable a pudiera ser a Sepúlveda, al original Sepúlveda, ¿no? Cuando empezó. Ramón Juárez no ha podido jugar lo suficiente porque lo tienen tamponeados los extranjeros. Entonces esa es la realidad. Si vemos cómo Chivas ha tenido que ir consolidando a sus jugadores, sí, por necesidad, pero también porque tienen su calidad, los jugadores comparados con los del América. ¿Quién resuelve los problemas del América? Pues los extranjeros, grandes extranjeros. Y ahorita voy a pasar al análisis del juego. Entonces, quiero plantear todo esto, y me estoy llevando el tiempo suficiente, porque es importante que entendamos cómo se deben de tomar las decisiones fundadas en información y que permitan precisamente que no aceleremos los procesos. Nos dice Felipe Hudson Lara, mientras Chivas no invierta en refuerzos de calidad que den resultados y no terminen sus proyectos a largo plazo, así venga un superentrenador, siempre sale lo mismo. Parte de lo que acabamos de comentar ahorita, estimado Felipe, y yo ponía el ejemplo también de que cuando hemos contratado, incluso, está bien, en el ocaso de la carrera de Oribe Peralta, cuando hemos contratado todos los centros delanteros, no sé si llegaste desde el principio de la transmisión, pero yo ponía el ejemplo de el problema del fútbol mexicano, uno de ellos es la falta de contundencia, y hemos contratado en Chivas a lo más selecto de delanteros del fútbol mexicano, a lo más selecto. Nunca nos han resuelto el problema de la cuota goleadora. Entonces, ese es un asunto, estimado Felipe, que obviamente concuerdo contigo, que lo ideal es tener una columna vertebral de jugadores mexicanos que vengan y resuelvan. El problema es que ni siquiera contratando esa columna vertebral lo podemos resolver. Les pongo un ejemplo y voy a empezar el análisis del juego de ayer. Aquí hemos sido muy críticos, sumamente críticos del Pollito Briseño. Y ayer la vuelve a calabacear. Exactamente el inicio de la debacle del juego de ayer es por el pinche Pollito Briseño. Contratas a este chavo que estaba jugando en Europa con motivo de resolver el problema del boquete que nos había dejado Jair Pereira, por ejemplo. Y dices, bueno, juvenil, campeón del mundo, no había jugado tan mal allá en Europa en cuanto a lo mismo que hace aquí en México, ¿no? En cuanto a defender, a veces de manera muy primitiva, su posición. Pero si ves la productividad del Pollo, el Pollo nos ha metido más en problemas que en soluciones. Siempre el Pollo te va a cometer en los partidos importantes, cuando menos un error que le va a costar al equipo de. Entonces, es importante que consideremos todos estos elementos para, con fundamento, el decir por qué, aquí lo dijimos, Gago no se tenía que ir, independientemente del resultado de ayer, que afortunadamente se dio positivo, y que cambió todo el escenario de los críticos de Chivas. Un güey como Fernando Ceballos de Fox Sport, si ustedes ven ahí, un día dice una cosa, otro día dice otra. Ni siquiera son capaces de analizar con seriedad los proyectos de los equipos, porque ellos lo que les interesa es el rating, son las pinches payasadas. Y creo que no nos merecemos como afición este tipo de análisis. Entonces, aquí cuando dijimos que Gago se tenía que quedar, independientemente de los resultados, afortunadamente ayer se vio diferente el equipo,